Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Si nos visita, estamos estudiando el libro de Efesios en los miércoles en la noche. Hemos llegado aquí en el segundo capítulo al cuarto verso. Vamos a leer y estudiar esta noche en el verso 7. Pero quiero que empecemos en el verso 1 y leeremos hasta el verso 10. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No para obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vamos juntos a nuestro Dios en oración y pidámosle su bendición en nuestro tiempo esta noche. Señor, estamos aquí esta noche agradecidos, gozosos en la oportunidad de darte nuestras adoraciones, de darte a ti nuestros agradecimientos, de darte nuestra adoración. Señor, nosotros estamos llenos de gozo mientras que pensamos acerca de la realidad de que somos tus hijos. Adoramos esta noche en tu presencia, pero deseamos el día en que te adoremos a ti, de una manera más inmediata en que cuando estemos delante de nuestro Salvador cara a cara y en la presencia corporal de Jesús. Gozarnos en la obra en que tú has hecho. Esta noche, Señor, mientras que vemos estos versos, danos un sentido de la grandeza de tu obra de salvación. Señor, esta noche puedes levantar nuestras mentes y nuestros corazones a través del estudio de tus palabras para que tengamos algún entendimiento de la naturaleza asombrosa de tu gracia. Y Señor, obra en nuestros corazones para que nosotros deseemos vivir para ti más esta noche de lo que lo hemos hecho. Quítanos cualquier tipo de pereza espiritual y reemplázala con tu celo. Un celo gozoso que viene de amor. Oro por cualquier persona que está en este cuarto, en este auditorio, que no tiene una salvación genuina. Esta noche, Señor, abre corazones. Otorga vida y luz. Otorga arrepentimiento y fe. Y trae a las personas a tu familia y a tu reino. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. La historia de la salvación es la historia de Dios, es la historia de la obra de Dios, desde el principio al fin. La salvación es la obra de Dios. Si pensamos acerca de la salvación, preguntamos quién se merece el crédito y la adoración para la salvación. La respuesta es Dios. Merece la adoración y el agradecimiento 100%. Cada poco de ello.
Porque la salvación desde el principio al fin es su obra. No contribuimos a ella. Esto es lo que Dios ha hecho para su gloria y esto es lo que Dios ha hecho por nosotros porque Él nos ha amado, porque Él ha tenido misericordia sobre nosotros. Usted no va a obtener un contraste más grande en todas las Escrituras que el contraste entre los primeros 3 versos que estudiamos el miércoles pasado y el verso 4 al 7 que estudiaremos esta noche. ¿Qué contraste tenemos aquí? Este es el antes y el después del cristiano. Esta es la historia de quién usted fue y ahora quién somos, por lo que Dios ha hecho. De la depravación a la liberación. De una condición desesperada a una condición gloriosa. Del hombre natural al hombre nuevo. Eso es lo que la salvación es. Este conocimiento es para la gloria de Dios, para que nosotros concibamos correctamente de su gloria, de lo que Él ha hecho. Este conocimiento es para la adoración y alabanza de Dios, para que le demos a Él alabanza y adoración que es apropiada por lo que Él ha hecho. Este conocimiento es por el agradecimiento del cristiano, que nuestros corazones estén conscientes apropiadamente de lo que Dios ha hecho por nosotros. Este conocimiento es para el entendimiento correcto de nuestra misión en el mundo, el entendimiento correcto de la condición de que el resto de la raza humana, en el que está el resto de la raza humana, y por lo tanto, lo que es absolutamente necesario para que las personas sean salvas a través del evangelismo. Hablamos acerca de esto la vez pasada. Un conocimiento deficiente de la doctrina del pecado lleva a un conocimiento deficiente de la doctrina de la salvación, y lo lleva a una alabanza y adoración deficiente y un evangelismo y un ministerio deficiente. Así que esto es algo vital, esto es muy importante. Por eso es que estamos en la mitad del segundo capítulo y Pablo acaba de... El Espíritu Santo a través de Pablo sigue dándonos los mismos temas. El Señor quiere que entendamos esta gran obra que Él ha hecho. Así que vamos al después. Vimos el antes, estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Éramos dominados mientras que caminamos de acuerdo al curso del mundo, mientras que caminamos de acuerdo al enemigo de nuestras almas, el diablo, mientras que caminamos de acuerdo a los dictámenes y los deseos de la carne, los empujes pecaminosos de la mente y el cuerpo. Merecíamos la furia de Dios, hijos de la furia por naturaleza. Y vimos que aquí es donde todo el mundo está, afuera de Jesucristo. ¿Qué condición tan desesperada y oscura es esa? ¿Cuál es la esperanza? ¿Dónde se encontró la salvación? Ese es el verso 4 y lo que sigue. Esta noche, mientras que vamos al verso 4 y al 7, vamos a verlo bajo 8 títulos. 8 títulos. Vamos a estudiar esta declaración, frase por frase, declaración tras declaración, y veremos lo que se nos da aquí. Y lo primero de lo que yo quiero que usted se dé cuenta es del Salvador. Las primeras 2 palabras aquí son maravillosas, ¿acaso no? Las 2 palabras más maravillosas que usted pudiera escuchar después de los primeros 3 versos. Pero, Dios. El Salvador, ¿quién salva? Dios salva. No es una aventura unida, no es el hombre y Dios, es solo Dios. Dios salva, pero Dios. El verso empieza con una conjunción adversativa, empieza con un contraste y luego el sujeto sigue la conjunción. Dios es el predicado, Dios es el que actúa. Así que el Espíritu Santo nos dice a través del contraste de que cuando estamos en esa condición descrita en el verso 1 al 3, entonces Dios, a pesar de lo que nosotros éramos, a pesar de lo que éramos, a pesar de donde estábamos, Él tomó acción. Dios tomó acción. Pero Dios, y como dije antes, esas 2 palabras resumen hacia donde todo el crédito debe de ir para la salvación. Dios se merece todo el crédito, toda la adoración, porque Él es el que ha actuado en la salvación. R.C. Sproul estaba comentando, de hecho, en el siguiente verso 5, pero pensar acerca de lo que él escribe, encaja muy bien aquí en las primeras 2 palabras del verso 4. Sproul dijo esto: si usted quiere entender la teología reformada,
Lea ese verso 1000 veces. Es el tema del Evangelio, la gracia que nos trae vida. Viene a nosotros en el mismo momento en que estamos muertos en los pecados y las transgresiones. Es el hecho de Dios, el acto de Dios. Piense de esto en estos términos. Si usted es un cristiano, pregúntese a usted mismo, ¿por qué es usted un cristiano? ¿Es porque usted es mejor que otros? ¿O es porque usted es más inteligente? Si esa es la razón, seguramente usted tiene algo de qué jactarse. Pero el Nuevo Testamento enseña de que usted no tiene nada de qué jactarse. Usted era un deudor que no podía pagar su deuda, y mientras que usted estaba muerto en sus pecados y sus transgresiones, fue Dios quien le movió que lo levantó de la muerte espiritual. Usted no pudo haber hecho eso. Como Lázaro se pudo haber levantado a sí mismo de la tumba. Es por gracia que usted fue salvo. Quiero subrayar este pensamiento también. Lo que está siendo descrito en los versos con que estamos tratando esta noche no es lo que Cristo hizo en Dios en la historia para salvarnos. Él ya habló acerca de eso y trató con eso. Y obviamente eso es necesario para lo que Él describe aquí. De lo que Él está hablando aquí es acerca de nuestra propia historia personal. Cristo logró todo lo que era necesario para salvarnos en el tiempo y en la historia. Pero de lo que Él está hablando aquí es cómo Él aplicó eso a nosotros, cómo Dios aplicó eso a nosotros, cómo eso llegó a ser nuestra experiencia. Cómo usted y yo fuimos tomados de la muerte a la vida, cómo fuimos traídos a la vida en Cristo. Dios tuvo que actuar en su propia historia personal. Dios tuvo que actuar en su propia vida para que usted pudiera ser un creyente. Eso es lo que Él está describiendo aquí. Es que cuando estábamos muertos y estábamos dominados y estábamos bajo la condena de Dios por nuestros pecados, cuando estábamos ahí, Dios tomó acción en su vida y en mi vida. Por eso es que nos sentamos aquí amando a Jesús, porque Dios tomó acción. Así que vemos al Salvador, las primeras palabras del verso 4. Segundo, dése cuenta de la naturaleza del Salvador. La naturaleza del Salvador. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué tipo de amor ha actuado en la manera en que Él ha descrito el Dios? El único y verdadero Dios viviente, quien es rico en misericordia. Él tomó esta acción. El carácter de Dios, su naturaleza, fue puesta delante de nosotros. Y Él es un Dios misericordioso. Él tiene misericordia sobre nosotros en la salvación. Él tiene misericordia sobre nosotros porque Él es un Dios que es lleno de misericordia. ¿Qué significa esta palabra misericordia? Tiene que ver con compasión. Dios tuvo compasión sobre nosotros, tuvo piedad de nosotros cuando Él nos salvó. Cuando Aristóteles describió la palabra que se traduce aquí como misericordia, cuando él habló acerca de esta palabra, él dijo que se refería a una emoción que se sentía por alguien quien estaba sufriendo sin merecérselo alguna calamidad. Así que usted ve a alguien que está sufriendo y no se lo merece. Así que le da lástima, tiene un sentimiento de compasión por ellos. Aristóteles también dijo que usualmente las personas que sienten compasión son personas que ya sea han estado en la misma situación o pueden verse a sí mismos en esa situación. Y dijo que esa era misericordia. Aristóteles vivió hace mucho tiempo antes de Pablo y las palabras cambian en misericordia, pero sabe que ese concepto de la misericordia realmente no ha cambiado a través de las épocas. Así es como el hombre natural, así es como nosotros en un estado natural pensamos acerca de la misericordia. Si vemos a alguien en una situación que pensamos que no se lo merece, sentimos misericordia por ellos o compasión por ellos, pero si nos encontramos a nosotros mismos en una situación, o vemos a alguien en una situación en que nosotros una vez estuvimos nosotros mismos, nos daremos cuenta que sentimos compasión por ellos o pensamos, ese podría ser yo algún día, así que sentimos compasión por ellos. ¿Sabe qué es lo que hace a la misericordia de Dios asombrosa cuando Él nos vio a nosotros? Él no vio a un pueblo que estaban en una situación que ellos no se merecían. Este es el juez. Nosotros estábamos bajo su condena de la furia. Él tuvo misericordia de nosotros sabiendo que nosotros nos merecíamos completamente la calamidad en la que estamos viviendo por el pecado. Merecíamos ser ciegos, merecíamos la muerte espiritual en la que vivíamos, merecíamos la condición de nuestro corazón y nuestra vida, ser que fuera dominada por el pecado, lo merecíamos y aún así
Él tuvo misericordia de nosotros, tuvo lástima por nosotros en esa situación. Y no porque Dios se va a encontrar a sí mismo en esa situación, pero solo porque Él es un Dios lleno de misericordia. Es la razón por la cual Él tuvo misericordia de nosotros. Y el adjetivo aquí simplemente indica que Dios no está miserablemente en su expresión de misericordia, sino que es rico en misericordia. Él está lleno de misericordia. Él es generoso en una manera abundante cuando se trata de la misericordia que Él ha mostrado a su gente, a su pueblo. ¿No está usted alegre, iglesia, que eso no ha dejado de ser? Dios todavía es misericordioso a nosotros, ¿no es cierto? Cada día, Salmo 103, verso 10 dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Déjame parar ahí por un momento y una nota aparte de esta palabra en particular. Elios es la palabra para la misericordia. Se usó 200 veces en el Septuagint para traducir la palabra hebrea Hesed, que habla de un amor de pacto o el amor fiel de Dios. Esta es la palabra griega que se usaría para traducir esa palabra hebrea. No solamente se usa normalmente en el Nuevo Testamento, pero es interesante que mientras que el salmista describe la misericordia de Dios, él dice que pues están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Continúa diciendo esto, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. ¿Quién es el Salvador? Dios es el Salvador. ¿Cuál es su naturaleza? Él es un Dios rico en misericordia. Y luego, mientras que reflejo en lo que Aristóteles dijo acerca de la misericordia, que las personas tienen misericordia porque ellos creen que las personas no se merecen por lo cual están pasando o se ven a sí mismos en esa situación. Ahora venimos a la tercera cosa. Preguntamos, ¿cuál era el motivo de Dios en esto? ¿Cuál era el motivo del Salvador? ¿Por qué Él hizo esto? Vea la siguiente declaración, verso 4. Por causa del gran amor con que nos amó. Ahí está el motivo para esta manifestación de misericordia. La demostración de la misericordia de Dios es simplemente la manifestación del amor de Dios. Dios ha tenido misericordia sobre usted porque Él ha escogido amarle a usted. Es el amor de Dios, es el amor que busca lo mejor para su objeto, lo más alto, lo mejor para su objeto. Dios nos ha amado. Y esa es la razón por la cual ha tenido misericordia de nosotros. Es importante saberlo. Usted puede tener un gran rey que era misericordioso, pero no necesariamente amó a sus súbditos, sino que era misericordioso, se le mostró misericordia a este sujeto en particular, pero no nuestro Dios. No solamente ha sido misericordioso hacia nosotros, sino que su misericordia fue motivada por su amor por nosotros. Él nos ha amado y por lo tanto nos ama y para siempre nos amará. Y no nos ha amado porque nosotros somos dignos de amor. El verso 1 al 3 describe qué tan atractivos éramos nosotros. No porque somos dignos de ser amados. Y no nos amó porque nosotros éramos inocentes. Verso 1 al 3 describe nuestra culpa. Él nos amó a pesar de que no éramos dignos de ser amados, a pesar de que éramos culpables. Él no ignoró nuestra culpa para mostrarnos misericordia. Para mostrarnos misericordia, Él tuvo que ejecutar la justicia de otra manera. Él derramó su furia sobre su Hijo en la cruz en vez de nosotros, para que pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados y la misericordia pudiera ser extendida a nosotros y el perdón pudiera ser extendido a nosotros. Nuestros pecados no fueron ignorados. Nuestros pecados fueron pagados completamente por la sangre de su Hijo en la cruz. Jesús tomó nuestro lugar porque Él nos amó. Gálatas 2:19, Pablo escribe esto, pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios,
Con Cristo he sido crucificado y yo no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo, Jesús me amó. Él se dio a sí mismo en mi lugar. Se dio a sí mismo por mí. Y cuando Pablo en el libro de Romanos describe la seguridad del creyente, él lo describe en términos de la fidelidad del amor de Dios. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito, por causa tuya. Somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero no. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá, ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué tan seguro está usted? Usted está tan seguro como el amor de Dios por usted en Jesús. ¿Quién es el Salvador? Dios es el Salvador. Es un Dios rico en misericordia. ¿Por qué nos mostró esta misericordia? Por el gran amor con el cual Él nos ha amado. De nuevo, Él está intensificando esta descripción del amor para que nosotros entendamos la grandeza de ello, por el gran amor de Dios extendido a nosotros, con el cual Él nos amó. Esa es la razón por la cual Él ha hecho lo que Él está a punto de describir. No ha llegado a lo que Dios ha hecho, está a punto de describirlo. La cuarta cosa que quiero que usted vea es el poder del Salvador. Esta es la primera parte del verso 5, el poder del Salvador. Él dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Lo que Él acaba de hacer es que nos acaba de enlazar con el verso 1 de nuevo. Entre el verso 1 y esta declaración ha habido muchas declaraciones, muchas frases, pero todas fueron hechas para explicar cosas. Ahora en esta declaración en el verso 5, estamos siendo conectados de regreso a lo que Él dijo en el verso 1. ¿Se acuerda del verso 1? Ustedes estaban muertos en los delitos y los pecados. Estaban muertos en sus pecados. Y ahora el verso 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Y Él está a punto de describir lo que Dios hizo por nosotros, aun cuando estábamos en ese estado. Así que este es el punto que quiero hacer. Que lo que el Señor hizo por nosotros, lo que está a punto de ser descrito. Nosotros no fuimos mejorados de ninguna manera. Él hizo esto por nosotros, no, como dijimos la semana pasada, no cuando estábamos saludables, no cuando estábamos enfermos. Lo que está a punto de ser descrito fue hecho en nuestro caso, cuando nosotros estábamos muertos. Yo creo que muchos bautistas tienen una teología como la de la novia, de Princess Bride. ¿Vieron esa película? Y llevaron a ese tipo ahí con Miracle Max y él lo va a sanar. Y el guerrero que lo lleva le dice que está muerto. ¿Y qué dice Miracle Max? Que dijo, no está muerto, está casi muerto. O la mayor parte muerto. Yo creo que así es como muchos bautistas creen acerca de los pecadores. Ellos no están realmente muertos, están casi muertos. O así que le muestra a usted el amor de Dios. Y si se lo mostramos, ellos vendrán a la vida porque no están muertos, están casi muertos. El Espíritu Santo a través de Pablo dice, no estaban ustedes casi muertos. Ustedes estaban muertos. Ustedes estaban completamente no respondían, no había vida espiritual, estaban apartados de la vida de Dios. Ustedes estaban ciegos, muertos, estaban sordos como resultado. Estaban endurecidos en toda forma. Usted no era un amante de Dios, era un odiador de Dios. Así que su salvación no es explicada por usted, pero por el poder de Dios, que puede tomar a alguien y sacarlo de una tumba y darle vida. Dios le encontró a usted en una tumba espiritual y usted no pudo salir de ahí. Él levantó a usted de ahí. Lo que nos lleva a la quinta cosa que vemos y venimos a la acción. Vemos la acción del Salvador. ¿Qué fue lo que Él hizo?
Verso 5, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos que hizo, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí está. Él lo levantó a usted y a mí de los muertos. No una resurrección física, aunque eso está por venir en nuestro futuro. Esta es una resurrección espiritual, esta es una regeneración. Esto es Dios otorgando al pecador muerto vida en su alma. Y dése cuenta que Él enfatiza que Él hizo esto. Junto con Cristo, Él hizo esto en unión con Jesús. Lo que es decir que esta vida no puede ser conocida si no es por Jesús. Dios no otorga vida espiritual, Dios no otorga salvación, vida de salvación, si no es por una relación con aquel en quien la vida existe, en quien la vida se encuentra, y ese es Jesús. 1 Juan 5, 11 y 12 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es tan sencillo como eso, tiene usted a Jesús. Si usted tiene a Jesús, usted tiene la vida. Si usted no tiene a Jesús, usted no tiene la vida. Usted puede tener religión, pero no tiene vida. Usted puede ser un bautista, pero no tiene la vida. Usted puede ser moral, pero usted no tiene la vida. Si usted no tiene a Jesús. El que tiene a Jesús tiene la vida, el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Juan 3:36 dice esto, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Nacimos como hijos de la furia, y solamente mientras que creemos en el Señor Jesús, ya no seremos hijos de la furia, pero hijos de Dios. Y el que no cree en Jesús, él no verá la vida, y la furia de Dios permanecerá sobre él. Así que fue basado en la obra terminada de Cristo, en que Él nos dio vida, pero lo hizo en unión con su Hijo, nos trajo a una unión con su Hijo. Juan 5:24, Jesús dijo, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a la vida. En verdad os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Lo que sucedió cuando usted y yo fuimos levantados de nuestra tumba espiritual es que escuchamos la voz del Hijo de Dios a través de la predicación del Evangelio. Por la gracia de Dios, nuestros corazones fueron abiertos y escuchamos la voz de Jesús. Le escuchamos a Él a través del Evangelio, y Dios dijo que haya vida y luz, y hubo vida y luz. Arkin Hughes lo dijo muy bien. Él dijo, el erudito eminente del Nuevo Testamento, Marcus Barth, dice que en la mayoría de las veces en que el Nuevo Testamento usa el verbo el dar vida, es un sinónimo de levantar de entre los muertos. El hombre está radicalmente muerto y puede ser salvado únicamente por la resurrección. La humanidad está dividida entre dos grupos, aquellos que fueron resucitados y los que están muertos. La autoayuda no ayudará a aquellos que están muertos en sus transgresiones y sus pecados. Nadie puede salirse del ataúd. Él o ella se le debe de dar vida con Cristo. El evangelista Charles Fuller le escribió a su esposa la noche de su conversión: ha habido un cambio completo en mi vida. El domingo fui a Los Ángeles y escuché a Paul Rader predicar. Nunca escuché un sermón como este en toda mi vida. Efesios 1:18. Ahora toda mi vida y mi meta y mis ambiciones han cambiado. Siento ahora que yo quiero servir a Dios, si Él me puede usar, en vez de hacer la meta de mi vida el hacer el dinero. Aquí hay alguien que en un instante ha sido cambiado, que le dio vida de entre los muertos, amando a Jesucristo, queriendo servir a Dios. Eso es lo que la resurrección espiritual, así es como la resurrección espiritual se ve en una vida. Así que el Salvador, Dios, la naturaleza del Salvador, misericordioso. El motivo del Salvador, gran amor. El poder del Salvador no esperó hasta que pudiéramos mejorarnos a nosotros mismos. Estábamos muertos. Dese cuenta.
Dese cuenta de la base de esto. Siguiente declaración. Por gracia han sido salvos. Por gracia habéis sido salvos. Me olvidé la acción del Salvador. Nos dio vida juntos con Dios, pero ahora dese cuenta de la base de esto. Por gracia habéis sido salvos. ¿Y sabe qué es esto? Esto solamente es un paréntesis. Esto es una exclamación de maravilla. Aquí está Pablo. Él va a revisitar esto a propósito en el verso 8. Cuando dice el verso 8, por gracia habéis sido salvos, continúa explicando esta gracia de Dios, pero no puede contenerse a sí mismo. El Señor nos ha levantado entre los muertos. ¿Cómo llama usted eso? Se llama gracia. Un favor no merecido. Dios teniendo misericordia y siendo bondadoso y lleno de amor a un pueblo que absolutamente no se lo merecían. Y no lo hizo porque Él nos necesitaba o nos debía nada. Él lo hizo por amor. ¿Sabe qué es eso? Esa es gracia. Es maravilloso, es asombroso. ¿Puedo preguntarle esta noche, amados, ¿acaso es asombroso a usted? ¿Acaso la gracia es asombrosa para usted? ¿Para mí? ¿Acaso nos encontramos a nosotros mismos adorando cuando contemplamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuándo fue la última vez? Sea honesto con su propio corazón. ¿Cuándo fue la última vez en contemplar la obra de salvación del Señor en su vida que usted simplemente se maravilló de ello y estaba asombrado de ello? Eso no sucede cuando apenas pensamos acerca del Señor y pensamos acerca de su palabra y lo empujamos a las periferias de nuestras vidas mientras que vamos y hacemos nuestros negocios temporales. Este tipo de maravillas se encuentra cuando pensamos en las cosas de estas cosas y meditamos en ellas y dejamos que realmente entren en nuestro corazón. Esta es su historia si usted es un cristiano. Así que vemos la base de la acción de salvación de Dios es la gracia. Es no merecida, es gratis. Extendida a nosotros porque Él escogió hacerlo. Dese cuenta del resultado. Venimos ahora al resultado de la acción de salvación. Por gracia habéis sido salvos, aquí está el resultado. Y nos ha levantado con Él. Y nos ha sentado con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El resultado no solamente es una resurrección espiritual, el resultado también es una exaltación, una identificación. Así que en Cristo nosotros hemos sido exaltados en los lugares celestiales y somos sentados ahí con nuestro Salvador. No sé acerca de usted, pero leí esa declaración ahora por muchos años y pensé, me molesta un poco a veces. ¿Cuál es el significado de eso prácticamente? El Señor quiere que sepa que ahora mi posición en Cristo está en los lugares celestiales. Así que, ¿por qué importa eso? Desde el punto de vista de mi caminar diario con Dios, ¿por qué eso es importante? Déjeme darle por lo menos 3 razones por las cuales es importante. Uno, habla acerca de la seguridad. Yo ya estoy con Jesús en los lugares celestiales sentado. La salvación se ha terminado. Usa un pasivo perfecto, un participio perfecto. En el verso 5 dice, ustedes han sido salvos, terminados. Usa lo mismo en el verso 8 cuando dice, por gracia ustedes han sido salvados. Dios le ha salvado, se ha hecho, se terminó y estamos con Jesús. Así que seguridad. También habla a mí acerca de la necesidad de perseverancia porque ya ha habido, pero ya hay algo que ya sucedió, pero aún no. Espiritualmente yo estoy en lo material, estoy aquí en la tierra, aunque en lo espiritual ya estoy asegurado del cielo. El servirle a Él en fe hasta el día, obedientemente hasta que le vea cara a cara, eso me recuerda hacia dónde voy, me recuerda acerca de mi futuro y me anima a perseverar aquí. Pero hay algo más que dice. Es porque yo estoy con Él en los lugares celestiales, hay en ese ámbito.
toda suficiencia para lo que Dios me llama a hacer hasta que yo esté ahí. Mi posición me informa de lo que Dios me ha otorgado para vivir en Él hasta que me traiga hasta casa. No estoy sin recursos. Hay una autoridad en la cual podemos operar que se encuentra del cielo. Hay recursos en los que podemos operar que se encuentran del cielo. John MacArthur lo describió de esta manera: cuando fuimos levantados de entre los muertos por el poder de la resurrección de Cristo, fuimos sentados en los cielos, en lo celestial. Literalmente fuimos levantados. ¿Qué significa eso? Significa que de repente vinimos a la vida para Dios. Los celestiales, la esfera donde Dios vive, es el ámbito de la presencia de Dios. Nosotros llegamos a la vida para con Dios, porque antes estábamos muertos para Él y de repente conocíamos a Dios. De repente entendíamos quién Él era. De repente le amábamos. De repente deseábamos servirle y conocerle y tener comunión con Él y adorarle a Él. De repente su palabra nos dio sentido a nosotros y deseamos hacer su voluntad y seguir su camino y cumplir su propósito y traer honor a su nombre. De repente todo el mundo de la realidad espiritual lo entendimos y por primera vez empezamos a amar, porque era puro y justo y bueno, y por primera vez pusimos nuestras afecciones en cosas que eran del cielo y no de la tierra. Y por primera vez empezamos a batallar con la carne y batallar los deseos de la mente y empezamos a batallar las influencias del mundo alrededor de nosotros, porque nosotros teníamos una nueva agenda celestial, teníamos un nuevo poder y una nueva voluntad y una nueva vida y una nueva disposición y una nueva dirección. Eso es lo celestial. Yo creo que él hace un buen trabajo de resumir eso. Es el ámbito en que nosotros recibimos vida para con Dios. Así que seguridad, suficiencia. Hacia dónde vamos, cuál es nuestra agenda, cuál es nuestra meta, cuáles son nuestras ambiciones. Este es el resultado de la acción de salvación de Dios. Y finalmente, la octava cosa y la última cosa. El Salvador, la naturaleza del Salvador, el motivo del Salvador, el poder del Salvador, la acción del Salvador, la base de la acción de salvación, la gracia de Dios, el resultado de ella. Estamos sentados ahora con Cristo en los lugares celestiales. Lo último aquí es la meta. ¿Cuál es la meta de todo esto? ¿Cuál es el final ultimado por lo cual Dios ha hecho esto? Verso 7 dice, ¿para qué? ¿Para qué? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes, dice, para que en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el fin para esto que Dios ha hecho, llamado la salvación? Esta liberación de nuestra condición muerta, el traernos a la vida, el perdón de todos nuestros pecados y otorgarnos la justicia de su Hijo, una posición correcta delante de Dios, dándonos vida. ¿Cuál es la meta de todo esto? Una bendición eterna para nosotros. En las épocas por venir, Él va a demostrar las riquezas de su gracia, su bondad hacia nosotros, demostrado por el resto de la eternidad. Será la bondad de Dios hacia nosotros, su amor hacia nosotros, su misericordia hacia nosotros, su gracia hacia nosotros, su bondad hacia nosotros. Así que el fin de todo esto será una bendición eterna para su pueblo. Pero ese no es el fin. El fin ultimado es de que todo esto será demostrado, será mostrado como un testimonio de quién Dios es. ¿Se da cuenta? Es un testimonio de las riquezas inmedibles de su gracia, las riquezas inmedibles de su bondad. Va a demostrar lo que Dios ha logrado en Jesucristo.
La meta de la encarnación será demostrada. La meta de la crucifixión será demostrada. La meta de la resurrección será demostrada. La meta de la ascensión será demostrada. La meta de la segunda venida será demostrada. Demostrada será todo lo que Dios ha logrado en y a través de su Hijo. Para la gloria de Cristo será demostrada. Y será demostrada con el objeto. Una lección de objeto para este cuarto de escuela universal. Nosotros somos las lecciones. Somos la demostración de lo que Dios ha hecho, que demuestra su gracia, su bondad, su amor, su misericordia. ¿Es esta su historia? ¿Es esta su historia? ¿Puede usted decir esta noche, una vez yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo? Estuve ciego, pero ahora veo. Estuve atado, pero ahora conozco la libertad que se encuentra en Jesucristo. Una vez fui un odiador de Dios, pero ahora le amo. Y quiero vivir para Él. Vivo en la tierra, pero soy un ciudadano del cielo. Estoy aquí ahora, pero este no es mi hogar. ¿Es esa su historia? ¿Puede usted dar el testimonio esta noche de que el evangelista Charles Force dio en 1916? ¿Puede decir que ha habido un cambio completo en mi vida? ¿Puede decir que ahora toda su vida y sus metas y sus ambiciones han cambiado? ¿Puede usted decir, siento yo ahora que quiero servir a Dios, si Él me puede usar a mí, en vez de hacer la meta de la vida, el hacer el dinero? ¿Puede decir eso usted? Qué grandioso Dios servimos. Qué grandiosa salvación. Qué cosa tan maravillosa y asombrosa. Es su misericordia, su amor y su bondad en Jesucristo. Y esto es demasiado alto para nosotros. Tenemos que tomarlo para que podamos adorarle y servirle de una nueva manera, en que nuestra debilidad y qué tan pequeños somos va de acuerdo. Que Dios nos fortalezca para entenderlo. La iglesia dirá, amén. Oremos. Padre en el cielo, gracias por tu palabra preciosa y esta descripción que nos has dado de lo que tú has hecho. Señor, yo oro de que estemos convencidos completamente en nuestras mentes y en nuestros corazones de que la historia de la salvación es la historia tuya. De que reconozcamos que nosotros no tenemos nada de que jactarnos, nada. Y oro de que tú inundes nuestros corazones con un agradecimiento apropiado para lo que, por donde estamos cada uno de nosotros esta noche. Qué tan bondadoso has sido a nosotros. Ciertamente eres rico en misericordia. Las riquezas de tu gracia son inmedibles. Las riquezas de tu bondad son inmedibles. Y nos inclinamos y nos sentimos humildes, pero nos deleitamos en el conocimiento de que nosotros para siempre vamos a ser de la manera en que tú demuestras qué tan misericordioso y bondadoso eres tú, Dios. Déjanos tener corazones que estén listos para salir como ministros de la reconciliación, declarando las buenas nuevas a los pecadores. Y aquí hay una manera de ser reconciliados con el Dios Santo. Ayúdanos a ser embajadores fieles del mensaje por el cual tú nos has traído a la unión con Jesús y comunión contigo mismo. Ayúdanos a ser fieles en el Evangelio. Y ayúdanos a meditar y a contemplar estas cosas. Que nuestros corazones estén llenos de gozo. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos. Ahora es muy fácil.
evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.